Muy buenos días amigos y hermanos, muchas bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo por este lindo y maravilloso día más de vida, por la salud, por las fuerzas, por el aire que le da a nuestros pulmones y el abrir de nuestros ojos que Él permite cada mañana. Y gracias también porque aquí estamos con el alimento ya servido aquí sobre de este banquito que tengo. Aquí, como ustedes ven, las Sagradas Escrituras ya abierta para tomar este manjar que Él nos da cada mañana, el alimento espiritual, deber de todo cristiano alimentarnos día a día con su palabra para que esa fe que Él nos ha dado vaya creciendo con por el medio del conocimiento de su palabra. Ahora vamos a ver otro milagro más. Todo esto ocurrió durante los 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor, Él es el que vela por las ovejas y dice que el asalariado huye, y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos. Entonces, Él como buen pastor, como el sumo sacerdote, esto es lo que nos enseña durante su ministerio. Todo esto fue lo que aconteció por medio del poder que actuaba en él, que fue recibido en el bautismo dado por el Padre, que es el Espíritu Santo, y declarado: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, vamos a dar lectura a la bendita palabra. Entonces, para todos aquellos que han tomado ministerio pastoral, que dicen que son pastores, sabemos que el buen pastor es únicamente nuestro Señor Jesucristo. Él es el que se conduela de las ovejas, hasta de la oveja perdida, de la perni quebrada. Solo Él es el que muestra en la palabra que es el único que vela por las ovejas, y las que son de Él escuchan su voz, y las que son de Él pues le conocen la voz y le seguimos. Entonces vamos a dar lectura, y esto es pues más que todo enseñanza para todos nosotros los cristianos, y más recalca a los pastores, porque ellos dicen que son pastores y que han tomado ministerio. Pues esto es lo que nuestro Señor Jesús hizo durante su ministerio, y esto es lo que te pide a ti si has tomado un ministerio. Entonces, claramente se ve, el ministerio de nuestro Señor Jesús no es de estancarse y estar encerrado dentro de cuatro paredes. Entonces, dice capítulo 9 de Mateo: Jesús sana a un paralítico. Vamos a leer su bendita palabra, dándole toda la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y gracias por su presencia que está en mí. Y dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, amigos y hermanos, Dios nos habla bien claro en su palabra, y de interceder por los demás, por aquellas peticiones que llegan a nosotros. Eh, aquí, para que nuestra oración sea escuchada, y Dios dé una respuesta a las oraciones, pues tenemos que tener el conocimiento pleno de la palabra. Entonces, aquí nuestro Señor está aclarando que la fe de estos varones que llevaron a este paralítico, claramente está diciendo la fe de ellos.
Entonces por eso es de que nosotros, esto de la intercesión es durante estamos en vida. Yo puedo interceder por ti, tú puedes interceder por mí, esto es en vida. Ahora vamos a aclarar algo. Esto de la intercesión es únicamente el que vive. Entonces, si nos damos cuenta, el único mediador e intercesor de nosotros para con el Padre es Cristo Jesús, porque Él vive para siempre. Entonces nosotros vamos a Él y nosotros pues oramos por aquellas peticiones, por sanidad, por problema, por lo que sea. Entonces también nosotros intercedemos y, y esto es en vida. Entonces nosotros como cristianos y Pablo claramente enseña y dice que se hagan peticiones, oraciones y rogativas y comienza a dar un listado por todos los que se deben de orar. Entonces, esto Pablo lo está diciendo también, es en vida, no personas muertas. Entonces, queda bien claro que Cristo vive, Él intercede por nosotros, nosotros vivimos porque nos ha dado una vida nueva, nosotros también intercedemos por los demás por medio de peticiones. Entonces no podemos ir a María, a Pedro, a Juan, a Santiago, a Judas, a San Francisco. No podemos ir a nadie que ya esté muerto, porque el único que vive y permanece para siempre es Cristo Jesús, y nosotros como hijos adoptivos de Dios, también nosotros intercedemos por medio de peticiones porque estamos en vida. Ya muerto no podemos hacer nada. Entonces nos queda bien claro que la oración de intercesión es en vida, y Jesús vio la fe. Estos varones estaban intercediendo por este enfermo que estaba paralizado, estaba paralítico. Estos estaban intercediendo por él. Entonces lo llevaron a Jesús y Jesús lo sanó. Sigue diciendo y dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó, perdón, y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Ahora bien, está diciendo a los hombres porque nuestro Señor Jesús en la tierra pues era como todo humano. Entonces tenemos un 9. No tenemos comentario. Entonces vamos a dar lectura. Estamos dando lectura a las dos sagradas escrituras, que es la misma palabra de Dios, pero
siempre estoy anunciando que si algún amigo católico pues entra por curiosidad a ver estos videos, pues que se dé cuenta que lo que la Reina Valera dice es lo mismo la latinoamericana, solo la traducción, el lenguaje, pues es lo que hay que entender que es diferente, pero dice lo mismo. Y la latinoamericana nos habla más claro. Entonces dice, Jesús sana al paralítico y perdona sus pecados. Aquí lo dice más claramente. ¿Eh? Entonces dice, Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo al lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico, tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico. ¿Estaban en vida estos amigos del paralítico, estos varones, estos hombres? Claro que sí. Por eso lo llevaron en una camilla y esta es la forma mostrando el amor de Dios en ellos, intercediendo de esa manera a, este, a Jesús para que este paralítico fuera sanado. Entonces, por eso claramente nuestro Señor Jesús dice, al ver Jesús la fe de esos hombres, era la fe del paralítico, él aclara que era la fe de esos hombres. Entonces, por eso es de que tenemos toda la certeza que la oración de intercesión es la más que el enemigo ataca, porque hay claramente milagros por medio de la intercesión. Ellos intercedieron llevándole en una camilla y Dios hace el milagro por la fe de ellos. Entonces sí podemos nosotros interceder de una manera o de otra por las peticiones que llegan a nosotros, y quien hace el milagro lo hace nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros no somos quien para hacer nada, sino que nosotros solo por fe oramos, y el que hace la obra de milagro de diferente manera es nuestro Señor Jesucristo, no nosotros. Entonces queda bien claro. Y dice, al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Ok, por eso es de que primeramente tiene que haber arrepentimiento, perdón de pecado para recibir tu milagro de sanidad. Entonces, porque Él nos habla bien claro por medio de su palabra. Y esto lo dice la latinoamericana. Algunos maestros de la ley pensaron qué manera de burlarse de Dios, pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, quedan perdonados tus pecados, o levántate y anda? Aquí les hace él una pregunta para que ellos meditaran qué era lo más fácil. ¿Ah? Si no perdonarle los pecados y darle sanidad, o cuál es el punto base del empiezo. El primero es el perdón de pecados, y de allí pues si hay el perdón de pecados porque hay arrepentimiento en la persona. Entonces dice, ¿qué es más fácil decir, quedan perdonados tus pecados, o levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre por eso dice que le dio potestad a los hombres de perdonar pecado, porque él estaba ejerciendo su ministerio en esta tierra como todo humano. Entonces, no nos vayamos a confundir de que tú vas a ir a un confesionario y ante un sacerdote que te perdone los pecados. No, es el único sumo sacerdote que nos perdona. Entonces, sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad
en la tierra para perdonar pecado. Para perdonar pecado. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Entonces dice a los hombres, pero aquí solo encontramos que es nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿y por qué el perdón de pecados a los hombres? En esta manera, para el milagro es nuestro Señor Jesús. Nosotros también somos sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes, pueblo santo, nación santa. Somos adquiridos por Dios todo eso para anunciar las virtudes de Él, y por eso es de que el perdón que hay entre nosotros es reconocer si ofendemos a alguien, pedirle perdón, y el otro cede, entonces hay el perdón. Por eso dice que nos dio la potestad a los hombres, pero no vayamos a confundir que son aquellos que se dicen ser sacerdotes y se van a meter a un confesionario y para que le vayas a contar tu vida y ya te imponga 10 Padre Nuestro, 10 Ave María, y ya tus pecados son perdonados. Al domingo siguiente vas otra vez, te imponen otros 10 Padre Nuestro, otras 10 Ave María, y pues entonces nunca te arrepientes, porque el hombre no puede hacer nada por ti. Entonces no está hablando Dios de esa forma de confesión de pecados. Entonces está hablando referente al perdón, ¿no? Entonces nos queda bien claro. Aquí sí tiene un poquito de comentario y dice 9.1, dice: véase el comentario de Marcos 2.1 y de Lucas 5.17. El Hijo del Hombre, véase en Marcos 8.31. Entonces tiene comentario únicamente el 8 y dice: alabó a Dios por haber dado tal potestad a los hombres. Esta frase es un poco oscura, por eso les digo, no vayamos a confundirnos. Por eso dice que es un poco oscura, porque muchos pueden tomar, verdad que nos dio potestad a los hombres, y por eso esta defensa la pueden tomar los sacerdotes para seguir engañando a la gente, que solo con ellos se puede ir a confesar pecado. Entonces, y no está hablando de esto, está hablando del perdón. Entonces dice: alabó a Dios por haber dado tal potestad a los hombres. Esta frase es un poco oscura. La muchedumbre se asombra al ver cómo el poder salvador de Dios se ha manifestado entre los hombres y por medio de un hombre, Jesús. Pero Mateo no quiere separar a Cristo de la iglesia. Toda comunidad cristiana recibe dones de Dios para sanar y para reconciliar. Esto se trata de para reconciliación se trata de una consejería. Entonces de Dios dice para sanar, porque bien sabemos que los dones han sido dados y no a todos. Por eso a unos dio don de sanidad, otros de hablar lenguas y de variedad. Entonces el que tiene el don de sanidad, por eso dice que habla de los hombres, que Dios dio potestad a los hombres. Dice
y dice, por haber dado tal poder a los hombres. Entonces Jesús es el que habita en medio de la oración y quien lo hace es Jesús por medio de la oración, no somos nosotros. Entonces dice, los ministros de la iglesia tienen autoridad para perdonar, pero la gracia de Dios, pero la gracia, o sea, queda bien claro aquí el comentario de la latinoamericana, dice, los ministros de la iglesia tienen autoridad para perdonar, autoridad. Y arriba está hablando de poder. Entonces, pero la iglesia de Dios pasa también por muchos otros canales. Primera Corintio, y esto es necesario que lo leas, yo ya no lo voy a leer por el tiempo, ya son 20 minutos. Entonces dice Primera Corintios 5, 3 al 5. Segunda Corintios 2 del 5 al 11. Aceptando humildemente la corrección fraterna con el perdón mutuo que se dan los esposos. Cristo es el que perdona y y lo perdonado en la tierra es perdonado en el cielo. Ver Mateo 18:18. Entonces, tú toma tu tiempo como buen católico que eres, y nosotros como cristianos evangélicos que somos, démonos el tiempo de leer estas porciones bíblicas que aquí cita para que desenlacemos de qué nos está hablando Mateo capítulo 9 del 1, versículo 1 al versículo 8. Entonces, para que nos quede más en claro, no estemos atenidos también que otro nos dé el alimento, sino que es también nosotros pongamos de nuestra parte, ¿verdad? Entonces, allí quedaron esos versículos, léelos y te va a llevar Dios por medio de su palabra a entender más claramente. Entonces, Dios me les bendiga grande y poderosamente, que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de nosotros. Muchas bendiciones, pasen feliz y bendecido día en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.